Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Voces que Inspiran, un programa dedicado para darle voz y el lado humano a todos los representantes de cada empresa. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña un líder que transformó su pasión por la química en un compromiso con la educación. Me permitiré leer un poquito de su semblanza. Él es nacido en la Ciudad de México y orgullosamente hidalguense desde 1985. Nuestro invitado es licenciado en Química por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, reconocido con la medalla a los mejores estudiantes de México y MBA en Comercio Internacional en Costa Rica. Tras 16 años en el corporativo Bimbo, con diferentes cargos, fundó el Instituto Educativo Marie Curie, que hoy dirige. Ha presidido la Escuela de Federaciones Particulares en Hidalgo y fue presidente de Coparmex Hidalgo, con diplomados en liderazgo, cadena de valor y tecnología educativa. Su trayectoria demuestra que el conocimiento, cuando se comparte, transforma comunidades. Sin más, estoy muy contenta de recibir al químico Alberto Paredes Dueñas. Bienvenido, químico. Hola, gracias Marilyn, gracias a Coparmex por esta invitación para poder platicar un ratito. Estoy muy contenta, químico. Quiero confesarle que después de 4 años y ser usted la primera persona que me abrió las puertas aquí a este sindicato, es un honor para mí entrevistarlo. ¿Para bien o para mal? Yo te contraté aquí. No, muy bien. Yo creo que en esa época, difícil época de pandemia, formar un equipo de trabajo tan comprometido que hasta la fecha todavía hay muchos miembros de ese staff de aquel entonces, habla bien de ustedes, ¿no? Y de ese proceso que se llevó para llevar adelante a Coparmex en ese proceso. Gracias, químico. Pues bueno, me gustaría comenzar. Nació en la Ciudad de México, Chilango. ¿Cómo fue o qué lo trajo aquí a la ciudad de Hidalgo en 1985? Pues mira, efectivamente nací en la Ciudad de México. Mi mamá era de Jalisco, mi papá era de Hidalgo. Ahí estuve hasta la secundaria. Posteriormente hubo un proceso en el cual mi papá quería regresar a Hidalgo, ¿no? Y pues que toda la familia, y cuando sucedió el terremoto del 85, pues fue como que parte del pretexto para salir hacia acá, hacia Hidalgo, específicamente la ciudad de Actopan, y entonces ahí llegamos en 1985. ¿Cómo fue toda su infancia, adolescencia, universidad en Actopan? Pues mira, primaria y secundaria pues la realicé en la Ciudad de México. Muy contento, la verdad, muy bonita infancia, la verdad no podría decirlo. Vivíamos en una unidad de condominios nuevos que se acababan de hacer por el sur de la ciudad, y pues había muchos niños en esa época. Entonces éramos grupos de 20 niños jugando, había pequeños grupitos ahí de un lado y de otro, y fue una infancia muy bonita. A veces jugábamos béisbol, a veces jugábamos fútbol, a veces andábamos en las bicicletas, a veces canicas, de todo. Entonces fue una infancia bonita. Posteriormente ya la secundaria nos trasladamos a la colonia Viaducto, ahí más en el centro, y también me estudié en la secundaria en el número 59, Club de Leones de la Ciudad de México. Muy bonita escuela, muy bonito ese periodo. Posteriormente ya la prepa, regresamos al estado de Hidalgo y estudié en la prepa 3 y posteriormente la carrera aquí en el Instituto de Ciencias Exactas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También fue un proceso muy bonito. O sea, la verdad no tengo más que agradecerle a la vida por esos periodos, ¿no? ¿Por qué químico? ¿Por qué la carrera de química? Fíjate que me costaban mucho las matemáticas, y tuve un maestro en la prepa 3 que era muy duro, y cuando entramos dijo, pues de aquí yo repruebo a todos, nada más se van a salvar 2 o 3, así es. Y me acuerdo que yo dije, ¿por qué? ¿Pero yo por qué, no? ¿Por qué voy a reprobar yo? Porque yo sabía que sí iba a reprobar, porque dije, si soy malo en matemáticas y este señor dice que va a reprobar, pues seguro yo voy a ir en ese grupo. Y me propuse, dije, no voy a reprobar. Me puse a estudiar muchísimo matemáticas, compré libros, hacía 100 ejercicios por día, todas las tardes me ponía a hacer ejercicios de álgebra
porque esa materia era cálculo, era cuarto semestre, era cálculo, entonces cálculo diferencial. Entonces teníamos que comprender el álgebra y la aritmética. Y me puse a estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces de pronto me di cuenta que era muy bueno para matemáticas. Yo quería ser médico antes de ese profesor, y después que me volví bueno en matemáticas dije, no, pues se me abre el mundo de las ingenierías y de las ciencias, ¿no? Porque ya ahora sí domino las matemáticas. Y así fue como dije, bueno, pues ahora voy a escoger. Como pasa con muchos profesionistas, no sabemos luego cuando estamos en la prepa qué queremos estudiar. Yo quería ciencias exactas, entonces pues me tocó ir a la UNAM a hacer para ingeniería en computación, era una carrera nueva, en el Tecnológico Regional para ingeniero industrial eléctrico y en la UACH para químico. Cuando me llegaron los resultados, pues en los 3 quedé, nada más que en la UACH yo ya llevaba casi medio semestre, ¿no? Haz de cuenta que nosotros terminamos el semestre en diciembre. En noviembre me llegó el resultado de la UNAM. Yo ya tenía casi un semestre terminado acá y dije, no, ya, me quedo aquí. Y seguí con la carrera de química. Nada más había 2 carreras en aquel entonces en el ICE, ingeniero industrial y químico, nada más. Ok, y fue así como así empezó. Que dije, bueno, y desde pequeño me gustaban las ciencias, me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho la física y la química también. Me regalaban mis jueguitos esos de mi alegría de laboratorio de química, ¿no? Sí, me imagino. Químico, después de un trayecto, pues estar entre los laboratorios, las fábricas, como mencionó que estuvo dentro de la empresa de Bimbo, ¿cómo fue que emprendió en el sector educativo con el Colegio Marie Curie? La que emprendió fue mi mamá. Ella tenía un preescolar en la Ciudad de México, ahí en la colonia Viaducto. Cuando nos venimos para el estado de Hidalgo, ella pues se trajo todo lo que eran los implementos, dejó el local, pero se trajo todos los implementos. Y acá en la ciudad de Actopan no había en aquel entonces preescolares privados, estamos hablando de 1985. Entonces mi mamá, mi papá trabajaba en la aviación, en la época en la que era muy difícil porque estaba cambiando todos los esquemas. La empresa donde él estaba tuvo problemas económicos, entonces mi papá tenía ingresos variables, ¿no? De pronto le iba muy bien y de pronto se quedaba 3 meses sin volar y eso significaba no tener ingreso. Entonces mi mamá pues se estresaba con esa situación. Entonces digo, pues voy a poner un preescolar. Y entonces empezó poniendo en un saloncito que había ahí en su casa en Actopan, un preescolar. Empezó con 3 alumnos y terminó con un grupo completo. Al año siguiente fueron ya todos los niveles, primero, segundo y tercero. En 1990, ante la petición, pues se creó la primaria. Y en el 2000 yo entré, digamos, en la sociedad que había y aporté para que se construyera la secundaria. La administradora, la jefa, digamos, era ella, era mi mamá. En el 2006 ella fallece, yo trabajaba en Bimbo y bueno, pues era la disyuntiva de seguir mi carrera en Bimbo o llegar acá a ser parte de la empresa que estaba, de la empresa familiar. Entonces pues decidí venirme en el 2007. ¿Y qué tal ha sido la experiencia dentro del sector educativo? Pues fue diferente, fue difícil. O sea, siempre me ha gustado el sector educativo. Yo, desde que estaba en la prepa, me tocó dar clases. Yo di clases mi primer empleador fue una prepa. Cuando estaba en la universidad me tocó dar clases en la prepa 4, en la prepa 3 como adjunto, ¿no? de algunos profesores, incluso de un director por ahí. Me gusta la parte educativa, pero la educación a nivel básico es compleja, es difícil. Entonces me costó mucho trabajo por mi formación. Mi formación fue siempre de ciencias y después fue una formación administrativa, ¿no? Los puestos que tenía en Bimbo llegaron a ser administrativos, llegaron a ser inclusive hasta de mercadeo, ¿no? De computación, de sistemas. Entonces hacer el cambio fue
Fue complejo, sin embargo, inmediatamente pues empezamos a estudiar esa parte, ¿no? de cómo dar un mejor servicio educativo. Como conocer más a fondo. Así es, cómo poder dar, realmente lograr los objetivos, ¿no? de la educación. Claro. Bien, hablábamos hace unos instantes, fue presidente de Coparmex Hidalgo. Me gustaría que nos platicara, ya hemos tenido en otros episodios pues distintos expresidentes de aquí de Coparmex. ¿Cuál fue su primer contacto con el sindicato? Pues luego escuchas que hay cámaras, que hay asociaciones, que hay grupos. En aquel entonces, estamos hablando de hace como 12 años, conocí a alguien de aquí del staff que nos hizo la invitación. Fui a un evento, estaba en aquel entonces de presidente Javier Vázquez, el ingeniero Javier Vázquez, y fui a un evento que hicieron en Gota de Plata y me gustó mucho la dinámica, me gustó mucho ver el grupo empresarial y había una persona del staff, se llamaba Napoleón, y pues él me llenó mi hojita, dice, ¿de una vez quieres entrar a Coparmex? Pues lo llenamos y yo vi los beneficios y la verdad sí fue muy, muy importante para nosotros. En aquel entonces yo pertenecía a la Federación de Escuelas Particulares de la región Pachuca y yo vi como que podía haber una sinergia entre Coparmex y lo que era la Federación de Escuelas. Entonces yo dije, creo que podemos lograr muchas cosas aquí, ¿no? Y así fue como entramos a Coparmex. Ok, perfecto. Le tocó presidir, pues sí, en un momento muy crucial, ¿no? Creo que me gustaría abordar bien en este tema. Le tocó la época del cambio total para el mundo que fue el COVID-19. Para usted, ¿cómo fue este momento, pues sí, para presidir en un momento donde la crisis estaba muy, muy tremenda para el mundo? Sí, fue difícil, fue un reto complejo. No te voy a mentir, la verdad no me dejaba dormir los primeros días porque yo decía, tengo mucha responsabilidad. Cuando uno se propone para dirigir a un organismo, pues sabes que va a haber muchos retos. Sabíamos que esta pandemia iba a durar, no tanto como duró, realmente pensábamos que ya teníamos antecedentes del H1N1, ¿no? de la influenza, que no había durado tanto, pero el COVID realmente sí vino a mover todos los esquemas. Entonces sí creo que fue un periodo de angustias, de preocupación. Teníamos empresas afiliadas que decían, pues quiero seguir en Coparmex, pero no tengo para pagar porque no estoy vendiendo, no, tengo cerrados los locales, no puedo pagar. Empresas que desaparecieron, empresas que cerraron sus puertas y abrieron hasta después de 2 años y tuvieron que volver prácticamente a empezar. En el sector educativo a mí me tocó conocer una escuela que la habían acabado de fundar, la acababan de instalar, obteniendo créditos bancarios. Iba bien, pero con la pandemia pues se acabó. Imagínate tener que pagar créditos cuando no tienes ingresos. Entonces fue muy difícil. Entonces tratamos de meternos en la parte de entender a las empresas, de ver cómo podíamos apoyarlos. A ti te tocó visitar empresas en las cuales había que decir, bueno, pues sí, tienen que cubrir su cuota, porque también el staff, pues también teníamos las necesidades dentro de Coparmex, pero yo creo que fue un periodo de aprendizaje. Yo creo que todos sacamos siempre algo bueno, dentro de las adversidades siempre sacamos algo bueno, y yo creo que ahí fue ver la solidaridad que tenían muchas empresas y bueno, las personas que formamos todo Coparmex, ¿no? Claro, sí, como lo menciona, se cerraron pues muchas empresas, muchos negocios. ¿Cuál fue la iniciativa que usted logró tener ese apoyo para esas empresas o que marcó la diferencia durante, pues, pensábamos que meses, pero estos años durante el COVID-19? Hubo varias, ¿no? Hubo que decíamos, bueno, se pueden hacer pagos en partes, se posterga, puede seguir activo. No teníamos otro tipo de ingresos, o sea, estaban las cuotas empresariales, pero no había desayunos, no había congresos, no había juntas, no había manera de rentar instalaciones. Entonces realmente era
esperar a que siguieran pagando las cuotas. También había un grupo de empresas que les iba bien, ¿no? Las empresas que vendían artículos médicos, las farmacias, las empresas de telecomunicaciones, las empresas que venden aparatos electrónicos, las que vendían computadoras, a esas les fue muy bien porque como se estaba transformando y muchas personas, por ejemplo, el sector educativo, pues de pronto todos los niños necesitaban su laptop, ¿no? Y si tenías 3 o 4 hijos, pues todos tenían que estar conectados al mismo tiempo en las mañanas en clases, uno en la universidad, otro en la prepa y otro en la secundaria, pues tenías que comprar equipos. Entonces, hubo empresas que les fue bien. Esas empresas también nos apoyaron en esa parte, ¿no? Entonces, las estrategias iban dirigidas a las empresas que realmente tenían mucha dificultad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué lección personal, pues si lo llevó a conducir esta organización? ¿Alguna lección que, pues sí que haya dejado o marcado en lo personal para conducir este sindicato? Mira, pues que vas conociendo personas, vas conociendo empresarios de todo tipo, ¿no? Como todo en la vida, no vamos a decir es que el sector empresarial es todo bueno ni es todo malo, no, polarizar siempre es, me parece que es de lo más malo que podemos tener las personas, ¿no? Cuando dices es que o este grupo es malo o este grupo es bueno, es como toda organización humana, ¿no? Tenemos personas muy buenas y tenemos personas no tan buenas. De las personas no tan buenas no me gusta acercarme, prefiero alejarme, y de las personas buenas quiero aprender, les aprendo. Y entonces me tocó conocer mucho empresario que realmente veían por el sector empresarial, desinteresadamente. Y ver por el sector empresarial, te lo digo en el más amplio sentido, no era decir es que es proteger a la empresa para generar mayor riqueza, para generar mayor utilidad, no, era la empresa íntegra. ¿Cómo podemos lograr que nuestros colaboradores tengan mejores ingresos, que tengan desarrollo, que tengan capacitación, que podamos tener más ingresos para poder vender más, para tener más dinero, para pagar más impuestos, para pagar mejores salarios, para mejores prestaciones, porque ese es un círculo virtuoso? Entonces, me tocó conocer de esos empresarios y eso es algo que a mí me motivó y que me marcó mucho estando en Coparmex. Perfecto. ¿Cómo llevaba ese equilibrio? Pues sí, entre lo personal es muy complicado como empresario o como cualquier pues sí, personas en la vida cotidiana, llevar ese equilibrio entre pues el trabajo y pues la vida personal. Y ahora añadiéndole pues esta crisis, ¿no? ¿Cómo logró ese equilibrio durante todo este tiempo? Pues con esa palabra, efectivamente, como tú la dices, el equilibrio y la estabilidad son dos cuestiones que toda persona debemos de tener, en todos los aspectos. No puedes orientarte mucho hacia la cuestión laboral, o a la cuestión empresarial, o a la asociación, o incluso a la familia, a los amigos, a tu propio negocio. No puedes orientar hacia un solo lado, tienes que buscar un equilibrio, que todo puedas atender al mismo tiempo de una manera adecuada. Yo creo que esa es la base, ¿no? Que puedas decir, tengo este tiempo para disfrutar de calidad con mi familia, y tengo este tiempo para disfrutar de calidad en Coparmex, tengo este tiempo para disfrutar de calidad en mi negocio, tengo este tiempo para mis amigos, tengo este tiempo para mis hobbies, tengo este tiempo, todo equilibrado. El momento en que hay un desequilibrio, yo creo que es cuando empieza a haber los problemas, ¿no? Si descuidas a la familia, vas a tener problemas. Si descuidas el trabajo, vas a tener problemas. Si estás en una asociación como Coparmex y no atiendes las obligaciones que adquiriste, pues va a estar mal. Yo creo que el equilibrio es poder tu tiempo, poderlo dividir de una manera adecuada entre todos estos aspectos. Bien. Uno de los, servicios o beneficios más bien del sindicato es la representatividad. ¿Cómo fue, representar a Coparmex en este tema, en esta situación sanitaria que pues no se permitía ningún contacto? Sabemos que pues con los organismos, pues el tema de las relaciones, la comunicación, pues era muy importante. ¿Cómo fue para asistir, por ejemplo, a los eventos con cantidad de gentes que ya se fueron limitando con esas medidas sanitarias? Pero para usted, ¿cómo llevar esa representatividad? Ese es uno de los aspectos más importantes y más delicados, yo creo que me tocó, porque
las empresas nos presionaban, nos decían, oye, Alberto, hay que decir al gobierno que necesitamos abrir, necesitamos vender, ya necesitamos con todas las medidas sanitarias, pero empezar a generar la apertura. Recordemos que Hidalgo fue uno de los últimos estados en tener apertura. Fue muy difícil porque había por parte del gobierno una línea de no abrir la economía, de no regresar a clases, de tener limitado muchas actividades, horarios, por esta cuestión de que hubiese algún tipo de brote muy fuerte en el estado. Entonces, nosotros teníamos reuniones, no nada más Coparmex, sino otros organismos empresariales, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Economía, presionando para que pudiéramos abrir, siempre llevando las medidas sanitarias adecuadas. Nosotros muchas empresas ofrecieron sus instalaciones para vacunar a sus propios empleados cuando empezó a salir la vacuna, manera de que pudiéramos ayudar al sector salud a que se pudiera ir aperturando de una manera más ágil. Esas fueron una de las partes más difíciles, tener que estar friccionando con las autoridades, sobre todo de salud, para que pudiéramos abrir, ¿no? No era algo irresponsable, no era queremos abrir por abrir, sin embargo había mucha economía. A mí llegaron personas a decirme, a mí no me interesa el COVID porque yo me voy a morir de hambre si yo no abro mi negocio. Ya despedí a mucha gente, esa gente se quedó sin trabajo y pues no nos arriesgamos a abrir. Entonces fue algo que hicimos hicimos donaciones, tú recordarás, pedíamos a empresas que nos donaran cloro, que nos donaran desinfectantes, que nos donaran cubrebocas para entregarlas a las personas, para entregarlas a los trabajadores, para que pudiéramos seguir trabajando de una manera pues adecuada, ¿no? Y con todas las medidas de seguridad. O sea, nunca fuimos irresponsables, pero siempre estuvimos presionando para que pudiera darse esta apertura, ¿no? Fue uno de los momentos más críticos. Bien. Ahorita comentaba acerca de, pues sí, como líder, pues tiene a cargo un equipo, ¿no? Y lo mencionábamos al inicio. ¿Qué tanta responsabilidad sentía o cómo podía manejar esa situación de que pues el staff pues dependía al 100% de todo lo que pues sí se generaba dentro del sindicato? ¿Cómo manejaba esta situación al saber que había gente que tenía que pues sí, cubrir o respaldar en ese sentido? Ese es uno de los puntos de la responsabilidad empresarial, ¿no? De la responsabilidad social que todos debemos de tener, empresas grandes, empresas medianas, microempresas. Cuando alguien depende de un organismo o de una empresa o de un negocio, tenemos que cuidar a esa persona, la tenemos que cuidar, no es nada más ver el beneficio, ni… sabes que ahorita hay pandemia, pues te vas, ¿no? Tuvimos empresas que tuvieron que despedir a muchas personas, pero tuvimos empresas que asumieron la responsabilidad de seguir teniendo a sus trabajadores. Con muchos esquemas, ¿no?, de apoyo. Hubo quien les congeló el salario, hubo quien les pagó la mitad, hubo quien un mes les pagaba, otro no. Había muchos esquemas, pero la idea era preservar a los trabajadores por muchos factores, ¿no? Porque los trabajadores pues tienen familias y que estuviera cerrada la empresa pues involucraba que iba a sufrir esos trabajadores. Entonces, de cierta manera que las empresas, algunas inclusive sacando préstamos y todo para poder mantener sus plantillas, lograr que se mantuvieran. ¿Por qué? Por muchos factores. Te digo, la responsabilidad social, pero también inclusive factores convenientes para la empresa. Tú tenías un trabajador que tenía 15 años, que lo formaste, que es una persona fiel en la empresa, que es un excelente trabajador, pues no podías tampoco dejarlo ir tan fácilmente. O sea, son muchos temas que se tienen que ir considerando. Y en Coparmex pasó lo mismo, ¿no? Nosotros necesitábamos como primer objetivo tener una estabilidad financiera, o sea, que el centro siguiera operando y que el centro siguiera representando a los empresarios, pero que a la vez no tuviéramos un problema económico, de decir, tenemos que despedir a todo el staff porque no hay ingresos. Se pudo mantener, la mayoría del staff se mantuvo con la representatividad y cuidando siempre esa parte. A lo mejor nos faltaba hacer otras cosas, ¿no? Dices, bueno, pues es que antes podíamos
pintar este muro, ¿no? O antes podíamos cambiar esta lámpara. Pues eso no era urgente. Lo urgente era preservar los empleos. Claro. Siempre, bueno, lo comentábamos en episodios anteriores, que, bueno, yo no les llamo errores, son como para mí lecciones, ¿no? Y así es lo que hemos, pues ahora sí llegado a la conclusión. Pero a mí me gustaría saber qué lección o qué error, por llamarle así, agradece que le haya sucedido en algún, pues en este periodo de Coparmex o en su periodo en el sector educativo, que lo haya formado como este gran líder que es. Marilyn. Mira, no hay un error grande. O sea, yo te diría que son una serie de eventos que te van pasando, de enseñanzas. Te diré una vez, cuando era socio recién estaba como socio de Coparmex, tuve una situación en que necesitaba ayuda, ¿no? Y se me hizo muy fácil pues pedirle ayuda a alguien. Y esa persona me dijo, a ver, yo sí te puedo ayudar, pero no te voy a ayudar. ¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué me vienes a recurrir a mí? Y yo, pues porque sé que me puedes ayudar. Pues no, tú ya estás grandecito, tú eres empresario y tú tienes que ver cómo le haces. Y era una persona que apreciaba mucho. Y salí de ahí decepcionado, ¿no? Yo dije, híjole, qué mal me trató, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, finalmente arreglé el problema, yo solo, y entonces me di cuenta de que digo, bueno, a lo mejor esa persona que aparentemente te está haciendo un daño, te está apoyando, te está haciendo que tú des ese impulso. Y así pasan esas cosas, son una serie de eventos, muchos eventos, con diferentes situaciones, diferentes momentos, que uno le sufre, uno le impacta, pero todo eso te va formando tu carácter, ¿no? Yo creo que lo bueno es importante, pero lo malo también te ayuda muchísimo, ¿no? La verdad te hace cambiar, te hace reflexionar y dices, bueno, lo hice mal en esta ocasión, pero no me vuelve a pasar, yo voy a cambiar y voy a hacer esto y aprendes. Si no tenemos este proceso de aprendizaje, si no reaccionamos ante lo malo y nos quedamos con, me dolió y como me dolió me voy como un perrito allá al rincón, no aprendemos, no crecemos, ¿no? Entonces yo creo que son muchos, yo te diría infinidad, o sea, desde que estaba en la primaria hasta mi etapa actual, siempre vas teniendo eventos desagradables que te van formando. Claro, eso es muy importante y que muchos, como lo ve, a lo mejor en ese momento, pues lo veía como, me están cerrando las puertas, ¿no? O cuando necesito esa ayuda, ¿por qué no me la están extendiendo? Que yo sí lo había otorgado. Pero como dice, creo que en diferentes parámetros de nuestra vida nos damos cuenta que esas mismas personas pues nos van impulsando o vamos aprendiendo de eso, o algunas otras no, y en el camino pues vamos ahora sí aprendiendo por Yo tuve jefes, como mencionas, yo trabajé en el grupo Bimbo durante 16 años, me tocó estar en muchos países cuando está el crecimiento de Bimbo, ¿no? En la parte de Sudamérica, de Centroamérica, y conocí jefes de muy buen nivel, ¿no? Gente que venía de corporativos financieros o gente que venía de corporativos industriales muy importantes y eran durísimos en la parte de administración, en la parte laboral, y aprendes muchísimo con esas personas. Eso es lo valioso, ¿no? Que a veces vemos a las personas que dicen, es que es muy duro, y es que es muy exigente, es que pide esto, y es que a veces grita, y a veces, pues sí, pero es que no hay manera, ¿no? Siempre dicen, prefiero 1000 veces a que digan, este es un jefe exigente a que es un barco, ¿no? Claro. Entonces, también en la parte laboral se aprende muchísimo, ¿no? Muchísimo. Claro, creo que eso es lo más importante. En lo laboral es donde más aprendemos. Pero bien, Químico, quiero que me pueda platicar o le pueda platicar un poquito a la audiencia. Si alguien o un emprendedor quisiera abrir una escuela, ¿qué consejo o qué recomendación le daría? Pues mira, abrir cualquier emprendimiento, empezar cualquier emprendimiento es complejo. Yo siempre les he comentado, sobre todo cuando he tenido la oportunidad de hablar con personas jóvenes, es que estudien mucho, o sea, que estudien mucho y actúen mucho, trabajen mucho. Son las dos cuestiones. Buenas ideas hay miles, o sea,
en iniciativas por montones, grandes ideas, grandes ilusiones, hay muchísimas. Talento, también hay mucho. Oportunidades, también hay muchas. El problema es que no lo hacemos, el problema es que no trabajamos, el problema es que queremos que las cosas se den. A mí me ha tocado ver negocios que tú dices, qué bonito logo hicieron, qué buen producto, se ve que es un buen negocio, y a los 2, 3 meses los ves y ya desaparecieron, y de pronto vas preguntando y te das cuenta de que, bueno, pues es que estas personas nunca consideraron que se tienen que pagar impuestos, que te va a caer el Instituto Mexicano del Seguro Social a hacerte una auditoría, que te va a caer la Secretaría de Salubridad para ver si tienes todas las medidas sanitarias, si tienes todos los permisos, si tienes contratos laborales, ¿no? Si luego el empleado lo contrataste, lo pusiste a trabajar y al mes ya te demandó porque no le hiciste un contrato adecuado, Claro. ¿no? Entonces, si no lo sabemos, si no lo estudiamos, que es difícil que en la universidad te enseñen la parte práctica de los negocios. La universidad te da muchos elementos, pero no te enseña un escalafón de un sindicato, no te enseña cómo lidiar en una línea de producción, no te enseña cómo cumplir con los requisitos de una auditoría de gobierno, cómo pagar tus impuestos, ¿no? Salimos de la universidad y de pronto, ay, que tienes que sacar tu e-firma y eso qué es, ¿no? O sea, Sí. y que tienes que ir al SAT pero a fuerzas tengo que darme de alta en el SAT, pues ahora sí ya es obligatorio, ¿no? Pero cosas muy elementales no las hacemos. Entonces, mucho estudio y trabajar. Entonces, esas ideas que tienes, llévalas a efecto. Los grandes negocios empiezan con la reinversión de las utilidades. O sea, me empieza a dejar el negocio, pues lo reinvierto. No es, ya me está dejando dinerito. Ya lo gasto. Me lo gasto, ¿no? Me fue muy bien, vendí muy bien me lo gasto, ¿no? Y de pronto, oye, que tienes que pagar esto, no sabía, que tienes que pagar el aguinaldo, es que no lo aparté, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones las tienes que ir estructurando. Entonces, en el emprendimiento es eso, esa gran idea que tienes, ese gran deseo, esas grandes ganas, tienes que llevarlas a un nivel de acción, o sea, efectivamente hacerlo, pero con estudio, ¿no? No hay magia, ¿no? Hay esos grandes negocios que dicen salieron de la nada y empezaron en la cochera y todo eso, pues es uno en un millón, ¿no? Estudio, claro, y dedicación, sobre Así todo. es, sí. ¿Qué cree que necesita, Químico, la educación mexicana para tener un gran salto? Esa es la pregunta de aquel programa de los 64,000 pesos, ¿no? Híjole, es que es amplísimo el tema. O sea, ¿qué te digo? Son muchos factores. La educación está cambiando. La educación definitivamente es diferente a como la viví yo, por ejemplo, o como la viviste tú. Ahora los jovencitos la viven de otra manera y dentro de 10 años la van a vivir completamente diferente. Dicen, va a ser una educación digital, va a ser una educación tecnológica, va a ser una educación que no vamos a requerir ya ni siquiera de ir a la escuela, ¿no? No creo que sea así. Nosotros vimos que en la pandemia decíamos, es que vamos a agarrar, y no, porque lo único que ocasionó estar fuera de las escuelas, de las instalaciones físicas, fue un daño irreversible, un daño muy fuerte en esas generaciones. La falta de convivencia, la falta de socialización, la falta de conocer a la persona del sexo opuesto, a las personas del mismo sexo para hacer tus grupos, tus amigos, el jugar, el platicar, eso nunca va a cambiar porque somos seres humanos. Y eso, en la escuela, tienes un ambiente en el cual estás comiendo con tu grupo de edad, ¿no? Entonces, esa parte yo creo siempre va a ser necesaria. Necesitas hacer ejercicios, necesitas salir a jugar. No puedes estar en una computadora 10 horas diarias porque te vas a atrofiar, no vas a poder ni caminar, al rato vas a estar gordo, vas a tener diabetes, vas a tener una serie de enfermedades, sí, depresión, si estás ahí. Entonces, esa parte la tenemos que buscar. La cuestión de los valores familiares, también las familias tienen que enfocarse, porque ahora trabaja el papá, trabaja la mamá, les dan muchas cuestiones a los niños, les dan muchos elementos económicos a las niñas, a los niños, a las jóvenes,
pero no es lo que se está buscando. Necesitamos cuidarlos en muchos aspectos. Por eso hay tanto problema de drogadicción, tanto problema de accidentes, tantos problemas de agresiones, porque los niños en cierto momento están descuidados. Necesitamos que los padres retomen esa parte de lo que era antes la formación de valores, la formación familiar. Yo entiendo que con estos cambios que hay tan fuertes, inclusive en las legislaciones, pues los papás dicen, no, es que yo ya no quiero problemas, ¿no? Al rato hasta mi hijo me va a demandar, ¿no? Porque lo estoy regañando y todo. Entonces, descuidamos esa parte y dejamos de asumir ese rol de padres. Y las escuelas, pues también, las escuelas también tienen que cambiar, tienen que adaptarse. Los gobiernos tienen que hacer programas que sean orientados a esto que te comentaba antes, ¿no? A una vida laboral práctica. Tenemos que ver lo que están haciendo otros países en educación, ¿no? Ya vimos, siempre nos ponen el ejemplo de Finlandia, el ejemplo de Taiwán, el ejemplo de Singapur, que tienen diferentes métodos, pero si tú ves esos países, sobre todo los asiáticos, son países que tienen muchas horas de estudio, tienen muchísimas horas de estudio, entonces leen muchísimo. Entonces eso es lo que nos falta a nosotros realmente enfocarnos y decir la educación no la vamos a mejorar teniendo menos días de clase, la vamos a mejorar teniendo más horas de estudio, teniendo más lectura, teniendo planes y programas de estudio que sean más enfocados en cuestiones de la práctica, ¿no? Entonces, orientarnos hacia las ciencias exactas, que son los que nos desarrollan cierta inteligencia, ¿no? Dicen, es que ahora en internet encuentras todo, ya no te necesitas ir a la universidad porque tú quieres resolver un problema y entras y hay 20,000 tutoriales de cómo resolver ese problema. Ajá, sí, pero la educación es un proceso formativo, es un proceso donde estructuras tu cerebro. No puedes esperar que con videos, con tutoriales, desarrolles ese proceso de tú estar en tu casa tratando de resolver un problema a lápiz, de estar analizando, porque ese es un proceso mental, lo vas construyendo, no lo puedes generar. Esa es la diferencia, ¿no? De que a veces creemos que no, yo puedo aprender muchas cosas en internet, ¿no? Pues sí se puede, pero la estructura mental, la inteligencia, ese coeficiente intelectual que desarrollas, lo tienes que construir día a día. Si no lees, si no estudias, si no vas a la escuela y crees que con videos, con tutoriales o con redes sociales vas a lograr algo, te va a costar más trabajo, te lo aseguro. No quiere decir que no se pueda, pero te va a costar más trabajo. Sí, claro, como que en vez de aprovechar la tecnología de la mejor manera, ¿no? Para hacer más, pues sí, como una herramienta más productiva en ciertas partes, a veces creo que está haciendo, y a todos en algún momento, pues más fácil en algunas cosas la vida, pero también nos está haciendo un poco, pues por llamarlos cómodos, y ya sin resolver ciertas cosas, y todo se lo dejamos, pues sí, a una aplicación, a una inteligencia artificial, y no desarrollamos esa habilidad. Sí, no sé si han escuchado las tendencias sobre la inteligencia artificial, ¿no? Todo el mundo usamos algún software de inteligencia artificial. Indirectamente muchos, y directamente también, nos metemos y hacemos consultas. La misma gente que genera estos softwares te dicen, no confíes al 100 ni ciegamente en la inteligencia artificial. Y tú lo ves, si tú dominas un tema en específico y tú haces la consulta sobre una pregunta muy específica, vas a encontrar que se acomoda muy bonito, te da ideas, te da cosas que no habías pensado, pero también hay ciertas incongruencias y ciertas cosas que dices, esto está incorrecto de acuerdo a lo que yo sé. Entonces, está bien, la inteligencia artificial me dio mucha ayuda, pero no es ciega, ni es al 100, ¿no? Yo tengo que tomar qué elementos me sirven de ahí para reforzar lo que yo ya tengo acá, en mi cabeza, ¿no? en mi forma de ver. Entonces, es cuando la vas a potencializar. Como bien lo decías, son herramientas, todas las herramientas tecnológicas son eso, no es la solución total. Quizá en un futuro si llegamos a tener inteligencias artificiales muy avanzadas, muy desarrolladas, que prácticamente nos hagan todo, pero siempre la parte de quien alimenta eso, pues es el ser humano. ¿No? Claro. Químico, pues bueno, ya estamos casi en la etapa final de esta entrevista, pero antes quiero hacerle una dinámica.
Esta dinámica se trata de que le menciono una palabra de todo lo que hemos hablado en esta entrevista y lo primerito que se le venga a la mente es lo que me tiene que contestar. ¿Estamos listos? Uh-huh. Okay. Innovación. Experiencia. Marie Curie. Calidad. Ciencia. Dios. Familia. La base. Coparmex. El mejor organismo empresarial. Educación. Lo que nos cambia la vida. Hidalgo. Un lugar hermoso para vivir. Y por último, gratitud. Tenemos que estar agradecidos siempre con la vida, con Dios, de todo lo que tenemos, todo. Muchas gracias, Químico. Pues bueno, esto fue una plática que yo creo que deberíamos de tener una segunda parte. Voy a gestionar para una segunda parte, otra vez con su agenda, porque hay muchos temas que sacar, muchos temas que platicar, pero pues bueno, quiero agradecer en nombre de Coparmex, en nombre mío, por aceptar esta entrevista, que para mí es muy satisfactoria. Estoy muy agradecida. No sé si quiera dejar algún mensaje para nuestra audiencia. Pues gracias, Marilyn, agradecerte por la entrevista. Ya tienes experiencia, ya se ve que ya dominas bien esta parte. Pues el mensaje es ese, ¿no? Que vean a Coparmex como ese organismo empresarial que busca el beneficio social, el beneficio de la comunidad aquí en el estado de Hidalgo y a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Ya les dejé el mensaje a los jóvenes, como dices, para emprender hay que estudiar, hay que echarle muchas ganas y lo último que mencionabas, ¿no? Ser agradecidos, tener siempre un agradecimiento con todo lo que vamos logrando en la vida. Muchas gracias, Marilyn, por la invitación. Gracias, Químico. Pues bueno, esto fue Voces que Inspiran, donde cada historia nos recuerda que una voz merece ser escuchada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor activar la campanita y dejen sus comentarios para que nos indiquen quién les gustaría que fuera nuestro próximo invitado. Muchísimas gracias, esto fue Voces que Inspiran.